Este, buenos días a todos. Hoy tenemos el honor de tener al don Edgar Peláez, que nos habla de monetizando tu emprendimiento, oportunidades y consideraciones. Bueno, para los que no conozcan a Edgar, Edgar es ingeniero mecánico de la Universidad de Texas A&M, con programas en desarrollo ejecutivo en la Universidad de Michigan y la Escuela de Gerencia Global Thunderbird. Cuenta con 47 años de experiencia operativa, comercial y estratégica internacional en servicios petroleros, innovación tecnológica e industria diversa. En el 2014 fundó y es director general de Avanzara LLC, empresa consultora desde donde ha desempeñado funciones ejecutivas y de asesoría para diversas empresas de tecnología y comerciales en asuntos operativos, de capitalización, gobierno corporativo y estrategia. En alianza con The MD Mackey Group LLC, donde es director, representa y asesora a empresas en proceso de transición por venta, fusión, capitalización o reorganización. Previo a Avanzara, trabajó 36 años con Baker Hughes en funciones operativas, técnicas, gerenciales y ejecutivas locales, regionales y globales en Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, México y Venezuela. En relación al tema a tratar hoy, Edgar es asesor certificado en procesos de transición empresarial por el Instituto de Planeación de Transición Exit Planning Institute, con sede en Ohio, Estados Unidos. Bueno, con ustedes dejo a Edgar y yo creo que ya puede compartir, Edgar. Ok, Listo. bueno, Ya. confirmando que estén viendo la lámina bien. Sí, estamos viéndola bien. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Antes que empezar, creo que todos nos podemos unir en dar un momento de reflexión por la vida y el legado del doctor Luis Bielma, que como todos sabemos nos dejó esta semana. Eh, yo creo que todos lo conocimos y reconocemos todo lo que hizo por la industria, por su familia y por las comunidades en donde vivió y participó activamente. Entonces, un saludo al amigo Luis, donde quiera que esté y que su legado siga viviendo. Muchas gracias. Eh, el tema de hoy es, como hablábamos con Carlos, un poquito diferente a los temas que se tratan en este foro y en realidad es unos puntos de reflexión en todo este proceso, y estoy hablando específicamente de la comunidad venezolana y obviamente aplica a cualquier otra comunidad donde hemos partido de nuestras empresas de carrera por una razón u otra y hemos empezado emprendimientos de todo tipo o tenemos familiares que han empezado emprendimientos de todo tipo. Entonces espero que estos comentarios sobre monetizar emprendimiento tengan alguna utilidad y algún punto de reflexión para alguno de ustedes. ¿Qué es monetizar un negocio? Primero que todo es el objetivo de todo emprendedor, es hacer que su inversión de tiempo, trabajo y estrategia se convierta en un capital para sus fines. Entonces, monetizar ese negocio es convertir su propiedad en seguridad financiera y tranquilidad personal. Eso pienso yo que podemos compartir que es el objetivo de todos nosotros. Sin embargo, veamos unas realidades de los empresarios en términos generales. Casi 2/3 partes no conocen las diferentes opciones que pudiera tener para monetizar su negocio. El 80% del capital de un empresario generalmente está representado en su empresa. Y ese mismo número de empresarios muchas veces no tienen un plan de transición en blanco y negro y la mitad de ellos no tienen ningún plan de ningún tipo. 80% de ellos no cuentan con un equipo de asesor de transición, que como vamos a ver más adelante es muy importante. Más del 90% no sabe qué va a hacer después de su negocio. Sabe que está trabajando en su negocio. ¿Qué va a pasar después? 90% no lo sabe. Y es una realidad que la mitad
de los procesos de transición en Estados Unidos son involuntarios. Eso quiere decir que llegan a un momento por muerte, por un desacuerdo entre los socios, por un divorcio, etcétera, pero que no son planeados. Y aquellos que transicionan a su siguiente etapa, 3/4 partes, al final se arrepienten de haberlo hecho de la manera que lo hicieron. Entonces hablemos un poquito más de las realidades y desafíos de los empresarios. Lo primero es entender que un empresario, su enfoque principal es operar. Sin embargo, planificar una transición debe ser parte de la prioridad diaria. Esa planificación lo puede proteger para cualquier evento no esperado como son la muerte, la incapacidad, desacuerdo y el divorcio. Entonces, cuando uno habla con un empresario y empieza a hablar de transición, él dice, bueno, pero yo no estoy interesado porque yo no voy a transicionar en este momento. Bueno, por cualquiera de estos factores pudiera darse una transición no esperada. Sin embargo, planificar requiere compromiso, requiere recursos para hacer un plan y debe manejarse como una parte inherente de la operación y no como un proyecto específico. Las decisiones de hoy impactan lo que pueda pasar mañana en una transición. Y entender que las decisiones que se hacen hoy en un negocio aseguran que haya una preparación hacia adelante, hacia una transición. Planificar significa posicionarse en el largo plazo para poder capturar el éxito. Y una planificación organizada ilustra, saca a relucir las diferentes opciones que pueda tener y esa planificación evita que se haga una transición forzada. Y todos los actores agradecen una planificación estructurada. Los socios, los proveedores, los empleados, clientes, todos se benefician de haber una planificación. Entonces, planificar la transición es un esfuerzo consciente de que el negocio vaya mejor y de poderlo convertir hacia una seguridad financiera y una tranquilidad personal. Algo muy importante, entender que un negocio tiene valor siempre y cuando pueda ser tangible, real y únicamente si se puede transferir. De resto queda como un tesoro enterrado. Un negocio debe tener una continuidad más allá de la vida laboral del dueño y evitar en todo caso que cuando el dueño decida salirse del negocio, que de él dependan el negocio mismo y sus ganancias. Una planificación debe focalizarse en maximizar el valor y asegurar que haya rentabilidad luego de que el dueño se marche, que pueda operar sin el dueño y que mientras esté operando el negocio y el beneficio después de la transición, le pueda preservar al negocio su estilo de vida independiente de que haya transicionado. El empresario debe estar preparado estratégicamente para identificar, proteger, crecer, cosechar y gerenciar su riqueza y poder así dar un paso exitoso hacia su siguiente etapa. ¿Qué es planear una transición? Es definir, abordar, evaluar y responder los diferentes aspectos comerciales, personales y financieros de una transición. Una pregunta que nos debemos hacer, ¿qué le pasaría a su negocio si el dueño saliera mañana o si el dueño considerara una fusión o venta? Teniendo el negocio en su máximo valor, que pueda funcionar sin el dueño, que permita preservar su estilo de vida, le da la libertad de evaluar las diferentes opciones disponibles de una manera planificada para lograr una transición exitosa. Sin embargo, muchos empresarios no planeamos o lo hacemos muy tarde. Muchas veces no conocemos las diferentes opciones de transición y no hay un plan de transición. El planificar de manera temprana hace de que la riqueza que está inherente al negocio se libere, que se pueda maximizar el valor del negocio, que se puedan entender las diferentes opciones para poder aprovechar las oportunidades. Más de 3/4 de los empresarios quedan insatisfechos de la transición que han hecho precisamente por no haberla
planeado de una manera efectiva. El tener una planificación asegura que estén preparados para el futuro y que desde luego al hacerlo puedan disfrutar del fruto de todo su trabajo después de una transición. Entonces, hablemos qué debe ser o qué es una transición. Primero que todo es una buena estrategia empresarial, o sea, hace sentido. Debe ser parte integral de una operación diaria y no un proyecto específico. Entender que en un negocio de emprendedores los objetivos personales del dueño guían el negocio. Enfocar el negocio en que éste adquiera más valor y estar más preocupados por el valor del negocio y menos o no únicamente en sus ventas. Enfocar el negocio a que hoy funcione bien y se proyecte hacia el futuro. Entender que cualquier acción que hagamos hoy en el negocio, cualquier decisión estratégica o táctica tendrá un impacto en lo que va a pasar con el negocio más adelante. Acordarnos que si bien decimos que hoy no es el momento adecuado, nunca vamos a poder planear lo inesperado y jamás podemos escoger el mejor momento para una transición. Entonces, debemos estar siempre preparados. Estratégicamente, una transición debe identificar, proteger, crecer, cosechar y gerenciar la riqueza. Para hacerlo, es una cadena de construir, de mejorar y de crecer antes de hacer una transición. Tener procesos ejecutables, repetibles, resultados que se puedan medir, un equipo involucrado en el proceso de transición a largo plazo y haciendo las inversiones apropiadas para que esto se dé. Entonces es una escalera donde cuando empezamos a hablar de transición, lo primero que se debe hacer es identificar cuánto vale el negocio hoy, qué mérito tiene el negocio, dónde está. Luego, protegerlo, mitigando riesgos personales, financieros y comerciales, tomando acciones correctivas donde haya lugar. Hacerlo crecer, objetivos a largo plazo, mejorando estratégicamente y tácticamente, y enfocado en los diferentes capitales que afectan un negocio, el capital humano, capital estructural, capital de los clientes y el capital de la relación con la comunidad. Y llegará el momento en que teniendo todo enfocado se pueda cosechar para ejecutar la acción que más convenga hacia la monetización del negocio. Y bueno, tener una visión estratégica de gerencia para tomar acción y cumplir los diferentes pasos hacia la planificación de una transición. Entonces, visto de otra manera, lo primero que hacemos es descubrir, o sea, cuánto vale el negocio hoy y qué objetivos debo yo hacer para reforzar todos los aspectos personales, financieros y comerciales. Luego, hacer un plan de preparación basado en dónde estamos hoy, buscar puntos de acción donde podamos mejorar y agregarle valor al negocio. Y estar dispuestos y preparados para decidir, identificando las diferentes opciones que puedan estar o aprovechando las oportunidades que se puedan presentar para ejecutar una transición. Se habla que una transición estructurada tiene 3 patas y estamos hablando del emprendedor privado, del dueño de su negocio, el que funda y crece un negocio. Tiene sus objetivos personales, tiene sus finanzas y tiene la estructura y el desempeño del negocio. Y la parte personal es muy importante, tiene que tener todos los elementos personales, objetivos durante la propiedad del negocio y postpropiedad del negocio. Ver qué es importante personalmente para el dueño y planearlo. Financieramente, tener planeadas las finanzas personales del dueño y desde luego las finanzas del negocio para que tenga claridad y para que tenga una seguridad de proyección en el tiempo. Y el negocio como tal, que tenga un rumbo, que sea estable, que sea viable, que se entienda muy bien dónde debe jugar y qué puntos de fortaleza y debilidad tiene. Y lo más importante, que sea un negocio que se pueda transferir. Un negocio que depende del dueño y que solo depende del dueño, no es un negocio transferible. Y por ende, pierde valor de mercado.
Entonces, considerando una transición, primero entendamos dónde estamos y qué debemos hacer. El dueño entiende, sabe que es un plan de transición, saben la importancia de planear, entender que eventualmente hay una transición, así hoy se piensa que no hay intención de hacerlo. ¿Está el dueño dispuesto a prepararse y a planear hacia una transición? Conocerse a sí mismo. ¿Quién es el dueño? ¿Qué objetivos tiene para poderlos incorporar a un plan de transición? Luego, tener claro la parte divulgativa, la información del negocio, cuánto vale el negocio, dónde está hoy, qué objetivos para aumentar el valor podemos darle. Esto siempre lo asocio como estamos vendiendo una casa o un apartamento. Hay que revisarlo, está pintado, está atractivo, las paredes, las grietas, los daños. Lo mismo con un negocio, para ver qué opciones tenemos para aumentar su valor. Y hacer los planes para llevar ese valor al máximo, evaluar las opciones de transición o estar listo para oportunidades y ejecutar la transición. Importantísimo tener un equipo de transición. Y aquí están algunas de las funciones que tienen que ver con una transición. Y el primer comentario que hago es, no se asusten si piensan, esto es muy grande, mi negocio es muy pequeño. El punto es que estas funciones van a tener impacto y relevancia en una transición, pero en muchos casos y en negocios pequeños, estas funciones siempre ocurren, pero de pronto 4 o 5 funciones están representadas en una persona. El punto es que el dueño solo no debe echarse la transición al hombro. Debe tener algún asesor de su equipo de trabajo, de su familia, de sus socios, para poder hacer el equipo y la planificación de transición. Bueno, después de hablar de todas estas consideraciones un poco estratégicas de la transición, entonces debemos hacer unas reflexiones internas para iniciar el proceso. ¿Está preparado el dueño para una transición? ¿Entiende que es una transición? ¿Entiende que es un plan? ¿Entiende qué opciones puede tener? ¿Entiende los procesos? Si lo entiende, perfecto. Si le falta entender algunos aspectos, tomar acción al respecto. ¿Tiene objetivos definidos? Tanto en la parte personal, la financiera personal y la financiera del negocio y los objetivos comerciales de la empresa. ¿Tiene planes? Como hablamos ya en las estadísticas, la mayoría de los dueños de negocios no tienen planes definidos y en blanco y negro. Para contingencias familiares, para contingencias comerciales, planes para una transición, planes que va a hacer después de la transición, el plan de sucesión de sus bienes, un plan tributario, independiendo del país o de la legislación que lo cubra, estar muy claro cuál es su plan de tributación, tanto en lo personal o en lo comercial, en las diferentes eventualidades de transición. Tiene una evaluación financiera. Muchos negocios están acostumbrados a tenerla, muchos no. Es el momento de iniciar. Personalmente, ¿dónde está? Comercialmente, ¿dónde está? ¿Y cuánto vale su negocio? Ya hablamos del equipo de transición. Y ese equipo de transición, independiente de las funciones que mostramos en la gráfica anterior, debe, en los negocios personales y privados, debe involucrar a la familia, los socios, la gerencia y los asesores. Cada negocio lo abordará de manera diferente. Y desde luego, ¿qué oportunidades de optimización hay? Hay una estrategia clara del negocio que sea vendible, se puede maximizar el valor de su negocio al presentarlo al mercado y muchas veces el dueño no ha planeado qué va a hacer en el momento de monetizar. Y en cuanto a planificación financiera, planear los ingresos que van a ocurrir en la parte de la transición y post-transición, qué va a pasar con esos fondos y de dónde van a ir. Ahora, ese es el dueño y el negocio está listo para ser transicionado. Si alguien llega a comprar el negocio mañana o lo quieren vender, ¿qué tiene el negocio para mostrar? ¿Tiene una marca? ¿Cuáles son sus diferentes aspectos de integridad? ¿Cuál es su reputación? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Qué tecnología y productos tiene y qué seguridad y penetración de mercado?
cuál es su plan de mercadeo, sus ventas, qué clientes tiene, qué contratos, o sea, de dónde vienen sus ingresos. Está en orden gobernabilidad. En varias de las empresas que asesoro, es muy común, especialmente en las privadas, fundan una empresa 20, 30 años y no volvieron a ver los documentos de formación, y muchas veces hay que actualizarlos. Hay que actualizarlos antes de tener un comprador para hacer el proceso más fluido. Y la empresa tiene sistemas, tiene procesos operacionales, tiene procesos de planeación, tiene sus reportes financieros al día, tiene una estructura de recursos humanos con procesos. Todos estos factores deben estar lo más optimizados posible con el fin de asegurar el máximo valor y decir que el negocio está preparado para una transición. ¿Qué tan atractivo es el negocio? Muchas veces depende de cuánto los años de operación dan cierta seguridad, la fortaleza de su marca, la tecnología que tenga y la exclusividad que pueda hacer de ello, la infraestructura, facilidades que tenga para apoyar el negocio, su modelo de negocio, sus sistemas y procesos, sus equipos, gerencialmente, técnicamente, las competencias de los mismos, los clientes que tiene. Todos esos son puntos de hacer un negocio atractivo o no. En el mercado que participa, qué potencial de crecimiento tiene ese mercado, qué barreras de entrada, qué factores de competitividad, cómo está la economía en general para esa industria. Y desde luego siempre medimos los resultados desde el punto de vista de venta y de ganancias, tanto lo histórico como el pronóstico y la confiabilidad con que el negocio se puede desempeñar. Y para los inversionistas y presentarse ante los inversionistas, entender muy bien cuál es la urgencia y compromiso de transición. El momento menos adecuado para empezar a pensar en estas cosas es cuando se tiene que transicionar, cuando se tiene que vender. El mejor momento es hacerlo con suficiente anticipación para siempre estar listo. Y un inversionista va a estar viendo las sinergias y el valor agregado que le da un negocio. Hay inversionistas que compran para aumentar una plataforma de industria, otros que quieren iniciar una industria en cierta plataforma. Todo negocio tiene valor y todo negocio puede tener una potencial persona interesada. Y se entienden las opciones que hay. Vender un negocio puede ser de diferentes maneras, salir de un negocio puede ser de diferentes maneras. Puede ser una venta externa, puede ser a diferentes tipos de clientes, puede ser una capitalización donde se recibe un socio y en el tiempo puede estar cambiando esa propiedad. Algunos negocios se hacen de una venta interna, la compran otros socios, la puede comprar el equipo gerencial, la pueden comprar los empleados. Y en algunos casos, quizá hoy en día son los menos y no los más, un traspaso familiar heredado, sea hijos, hermanos o familiares. Todas estas son opciones y cada una puede representar diferentes oportunidades para un negocio. Ok, entendiendo todos estos aspectos de transición, ¿cuál es la ruta? Ya estamos listos, vamos a hacer una transición. Entonces, lo primero que debe pensar el dueño es, bueno, voy a plantear mi negocio. ¿Qué es mi negocio? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué mercados aborda? ¿Cuáles son mis planes y estrategias de ventas? ¿Qué es lo que yo tengo en el negocio? Mis activos tangibles e intangibles, el gobierno corporativo, mi equipo gerencial, mis estados financieros que muestran el desempeño del negocio. Avalúo mi negocio. ¿Qué puedo yo mejorar o qué potenciales de mejora puede tener el negocio que pueda yo hacer ver de un potencial comprador? Hacer una investigación interna de todos los aspectos que va a revisar un potencial comprador, pero hacer esa investigación premercado para resolver todas las preguntas, tener todo ordenado y así no dilatar cuando se llega a la carta acuerdo en que el comprador encuentre cosas que le causen duda, y eso lo resolvemos haciendo una investigación interna o auditoría interna premercado. Luego la estrategia de mercado, definir muy bien, presentar el negocio, cuál es la propuesta de valor, qué son las opciones que estoy dispuesto a aceptar,
en qué tiempos, qué tan flexible puedo ser, y ya la parte mecánica de desarrollar los diferentes decks de presentación, láminas, llegar a los mercados de posibles compradores, hacer una sala virtual de datos y documentos, tener todo preparado para presentarle a potenciales compradores. Y luego entrar al mercado. Desde luego, uno de los parte importante de los equipos de transición es el asesor empresarial que ayuda a expandir la red de contactos, entrar a plataformas de venta de industria, entender cuáles pueden ser candidatos muy especiales donde se quiere ofrecer la empresa y ejecutar el plan de ventas, manejar la información, tener la transparencia apropiada para que en el momento que llegue un potencial interesado esté todo organizado y esté lo más atractivo. Y luego cerrar ya las condiciones de venta. Ahí llegará la investigación corroborativa que hace cualquier comprador. Si todo está preparado, este proceso puede ser sencillo. Muchas veces se enreda en que no tenemos las preguntas con las respuestas apropiadas. Y al final, ¿cuál es el objetivo? Es hacer la transición, hacer de que una empresa exitosa sea una empresa relevante hacia una transición, y esta es una empresa que tiene valor, que ese valor es transferible y que está lista y atractiva en cualquier momento con los objetivos alineados, con los objetivos del dueño alineados en todos los aspectos. Bueno, son los comentarios que tenía. Muchos de los modelos y conceptos que se presentaron vienen del Instituto de Planificación de Transición, donde estoy certificado, y espero que sean de algún interés y que estoy, bueno, a disposición para alguna pregunta. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Edgar. Indudablemente que todo esto que tú presentas es algo que cualquier emprendedor debería estar haciendo desde el primer día y debería estar buscando cómo salir de su negocio desde el primer día que lo adquirió. Eso es bien interesante. Hay Ya pueden abrir las cámaras y los micrófonos. Ok. Mira, hay una pregunta ahorita que es ¿cuánto puede costar el due diligence en porcentaje de valor del negocio? Mira, dependiendo de lo que estás haciendo tú, el due diligence, si tú haces un acuerdo con un asesor comercial para que te ayude a vender tu negocio, generalmente el due diligence es parte de la comisión, el due diligence previo. El due diligence que hace el comprador, lo hace con sus propios recursos. Eso sí depende de la profundidad del análisis que quieran hacer y depende de los aspectos. En realidad, mira, un due diligence completo puede costar, dependiendo del tamaño del negocio, pero puede costar 10, 15 mil dólares para un negocio pequeño y puede costar 50 mil, 100 mil dólares o más para un negocio muy grande. Entonces no es fácil ponerle un número al due diligence. Ahora, una empresa, y he tenido alguna experiencia con eso, si la empresa es organizada y tiene todos sus archivos al día, el due diligence fluye muy bien y usa menos horas de abogados y de contadores revisándolo. Ok, mira, no hay más preguntas en el chat, así que vamos a dar la palabra y Juan Uric está pidiéndola de primero. Adelante, Juancito. Gracias. Muchas gracias. Bueno, llegué un poco tarde, pero pude capturar las últimas 4 láminas. La pregunta en concreto es el siguiente. Ciertamente lo que usted expone, o por lo menos la parte que yo vi, en Venezuela va a tener mucha relevancia porque seguramente hay empresas aquí que han pasado las verdes y las maduras y lo más probable es que lo que intenten sea aumentar su negocio y seguir adelante
o buscar socios, inclusive inversionistas extranjeros. Sin embargo, la pregunta mía va a un paso que está antes, ¿no? El paso que está antes es cuando alguien ha investigado el mercado, tiene toda una cantidad de análisis financieros de, de lo favorable que puede ser un determinado negocio en este país, que tiene además unas posibilidades grandes a futuro de exportación. Y para resumir, estoy hablando del tema de la acuicultura marina, ¿no? Pero el modelo, digamos, de negocio en este país entiendo que puede variar, porque puede ser, uno decide construir una empresa a partir de una consultoría, ¿no? O puede también construir una consultoría que en principio es una ONG que tiene como pretensión, que además esa ONG tiene capacidad de generar dividendos, porque de alguna manera tiene, digamos, un hatchery de esas especies y puede cultivarlas, y también puede utilizar ese hatchery para difundir el interés de otros interesados en el país en entrar en ese negocio. Entonces, ¿qué visión, o sea, qué opción de opciones de negocio o de tipo de empresa recomendaría usted? Bueno, varias cosas. Uno, cuando viene un negocio que es específico y que no está conectado con una plataforma global, uno de los primeros pasos es entender dónde ese negocio puede ser atractivo para una plataforma relacionada. Cómo relacionarse con empresas que estén en el ramo, que están buscando agregar plataformas y aprovechar la ventaja competitiva que puede tener un negocio específico, como lo menciona Juan, en Venezuela. El tipo de estructura en realidad no es tan importante, sino esa estructura se va a adaptar de acuerdo al comprador. Hay compradores que compran una empresa y la fusionan dentro de la marca de una empresa mayor. Hay otros que por estrategia prefieren mantener la marca local y darle el apoyo técnico y operacional de una empresa mayor. Entonces, yo no creo que sea tan importante el tipo de estructura para un negocio, pero lo que sí es importante es ver en qué mercado pueden participar y dónde pueden estar aliados interesados en hacer que esa empresa crezca y que tenga las posibilidades de desarrollarse. Cuando estamos hablando de un caso de diferentes países, es cuál es la flexibilidad comercial, cuál es la facilidad de darle los recursos que pueda necesitar esa empresa, las regulaciones de importación y exportación, la seguridad económica, flujo de capital y de ganancias. Eso entran a ser una parte importante cuando alguien está viendo un negocio. No sé si eso te responde a algo, Juan, tu inquietud. Eduardo, Bueno, perdona, no me reacciona la manito. Pido la palabra después de Pedro. Gracias. bueno, sí, Disculpa. muchas gracias. Ok. En realidad, buena parte de lo que usted menciona es lo que está en esas últimas 4 láminas, ¿no? Cuando uno ha planificado un negocio y pretende entrar en él, ¿no? Y además, el tema fundamental es que realmente en este tipo de negocios, en este país, hay muy pocas barreras de entrada. Sí. Entonces, se trata de empezar un negocio. Pero muchas gracias, su información es muy relevante. Gracias, Bueno, Juan. tiene la palabra Pedro Figueroa. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, amigo Edgar, felicitaciones por divulgar estos conceptos que son muy útiles y necesarios. Yo solo quiero contribuir con la experiencia personal. No todos pueden ser exitosos gerentes y manejar esos conceptos. Hay muchas cosas que impactan a uno para que así sea. Y perdonen que llegue a lo personal, pero mi padre me dijo que yo tenía que para mantenerme independiente en mi vida, tenía que estudiar mucho y trabajar mucho. Eso es todo lo que me dijo. Y mi madre, que era sumamente, digamos, religiosa,
me dijo que hay que ayudar a la gente. Y eso es lo que he hecho toda mi vida, ¿no? El próximo mes cumplo 91 años y desde el año 58 estoy haciendo eso, ¿no? Ahora, eso que está mencionado, esos pasos, ya se manejaban algo en la industria petrolera. Desde el año 1955, cuando trabajé en Acreole, como ingeniero de petróleo, ya habían algunos de estos conceptos, pero mínimos. Pero el Master in Business que saqué en Michigan State University en el año 1966 fue lo que cambió mi vida. Estos mismos conceptos muy parecidos, la conclusión es de que me lavaron mi cerebro ingenieril, tanto de la ingeniería de petróleo en la Escuela de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica de Perú en el año 55, como la ingeniería de gas en la Universidad del Zulia. Y entonces cambiaron todos los conceptos. Las experiencias vividas, como conocer cómo se desarrollaron las empresas en Estados Unidos, en aquel entonces, las públicas, las privadas y las de los heredadas de los padres, y la gran diferencia que eso hace en estos conceptos. La experiencia vivida como ser miembro de la Comisión de Nacionalización de la Industria Petrolera en Perú, sin yo conocer al general comunista ese, ni él conocerme a mí, simplemente porque yo era presidente de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo y utilizando la experiencia de nuestro colegio, que desde el año 1861 pues, ha hecho muchas cosas positivas como el Centro de Mejoramiento Profesional. Decidí darle clase a los ingenieros que tenían empresas heredadas. Nunca se habían oído hablar de estos conceptos. Bueno, eso fue un éxito total, ¿no? 7 cursos, etc. Entonces, el concepto básico de todo esto es en para qué se hace esto. Y si nosotros ponemos en el centro de la mira a Venezuela y a su gente, es otra cosa diferente. Todos estos conceptos que ha hablado son con respecto a países desarrollados, pero en países desarrollados hay otros conceptos. Tenemos que cambiar la ecuación para evaluar, por ejemplo, evaluaciones económicas y no usar las que se usan en los países desarrollados, donde hay un CAT que hay que llegar para poderlo aprobar. Podría extenderme demasiado, pero sí recomendaría de que esto que usted ha hecho se hiciera más a nivel inclusive del kindergarten, para que nuestra gente en Venezuela sepa que existen herramientas que pueden ser exitosas si se orientan al objetivo principal, que es la gente. Pedro, muy acertado el comentario y definitivamente estos conceptos ni son nuevos ni son exclusivos, pero lo que sí es muy importante es que tienen que ser adaptados de manera muy específica al mercado o a la situación que se esté analizando y están sujetos de adaptación. En este momento han subido un poquito de relevancia porque lo que se conoce en los Estados Unidos como la generación posguerra de los baby boomers, hay una cantidad de negocios fundados por personas que nacieron en los años 50, 40 y 60, que están llegando a la época de maduración. Entonces estos conceptos de alguna manera se están resaltando porque va a haber un cambio generacional importante y donde estos aspectos de planeación tienen relevancia. En el caso de Venezuela, es muy claro todas las empresas que se formaron de empresarios en la industria petrolera, la industria de servicios de todo tipo, que lo fundaron, extranjeros que se quedaron en Venezuela, venezolanos que hicieron empresa y que ya están transfiriendo esas empresas a sus hijos, en algunos casos a sus nietos, y que estos conceptos deben ser adaptados para esa situación. Totalmente claro, Pedro. Gracias. Bueno, Eduardo. Carlos, no hay más nadie anotado. No, Eduardo, ¿me escucha? Ajá, Eduardo, ajá, ¿me dale, escucha? Jorge. Sí, yo lo que pasa es que no pude activar la manito porque estoy con el celular. Excelentemente tu charla, mi querido Edgar, caramba. Y yo estoy retratado en todo eso que tú expusiste, porque yo fundé Petróleo y Tecnología en 1977 y desde entonces me independicé,
Petróleo y Tecnología colapsó en 1983, me quedé solo y se convirtió prácticamente en una empresa familiar, aunque nunca la manejamos como una empresa familiar. 50% mi esposo y 50% yo, que fue que fundamos Petroleum. Y digamos que siempre la manejamos porque, bueno, llegamos a tener 15, 20 empleados, con todo respeto de todas las normas sociales, y nunca los criterios familiares privaron sobre los criterios empresariales, y vamos a decir que tuvimos cierto éxito. Yo me comparaba con mis compañeros de estudios petroleros, y bueno, yo estaba a ese nivel, un apartamento, 2 carros y unas vacaciones mensuales que yo las hacía en el OTC. Aquí viene mi pregunta y te quiero hacer una pregunta que después la quiero conversar contigo en privado. Yo creo que algo te mencioné cuando trabajamos en CERAWeek. Es la transición de la revista impresa, que en verdad me permitió vivir bien y educar a mi familia bien, gracias a Dios, ¿no? La transición a la parte digital ha sido, ha sido, ha sido ha sido costosa. La última edición impresa de Petróleo salió en 2018, en octubre del 2018. Desde entonces, la parte digital me ha costado, y yo estoy tratando de hacer eso que tú dices, de organizarla, capitalizarla y buscar un socio, pues algo, porque ya uno está llegando a una edad en que quisiera que el negocio trascendiera de uno. No me estoy explicando muy bien, Edgar, pero tú no necesitas mucha explicación porque tú sabes exactamente de qué te estoy hablando. Y quisiera que al respecto hicieras un comentario, aprovechando esta oportunidad que es gratis, porque yo me imagino que cuando te haga una consulta profesional tienes una tarifa, pues. Y buenos días. Igualmente me sumo al comentario que hiciste al principio de la muerte del muy querido y el muy apreciado Luis Bielma Lobo. La edición de Petroleum de hoy, que se dedica a los eventos, le hicimos un humilde reconocimiento basado en los aportes que nos hicieron los amigos. Realmente Luis fue un hombre fuera de serie, un gran empresario. Lo conocí en el año 78 en una visita que hicimos invitados por la Goben, unos periodistas. Él fue quien nos recibió en Morichal y desde entonces. Su amigo Al, yo lo llamaba el cónsul, su hermano Al, yo lo llamaba el cónsul de Venezuela aquí en Houston, porque cómo nos ayudaba a los venezolanos. Al hace tiempo que está retirado, sufriendo una penosa enfermedad, y he perdido el contacto con él después que éramos, porque en verdad como que no está en condiciones de ver a nadie. Paz a los restos de Luis Bielma, que Dios lo tenga en la gloria. Jorge, gracias por tus comentarios y el reconocimiento a Luis, que todos lo apreciamos. Sobre lo que tú planteas del negocio, yo creo que lo describes bien, cómo tu negocio pudiera ser potencialmente estudiado para ver una posible transición. Ahí lo que hay que rescatar, definitivamente tienes un nombre, tienes una marca, tienes unos clientes que tienen una suscripción. Es cuestión de ese tipo, esos atributos son los que hay que direccionar, evaluar y resaltar hacia potenciales personas que pudieran estar interesadas. Y ahí vienen las grandes preguntas. Quisiera un Jorge Sajía 2 comprar Petroleum y seguirlo, esa puede ser una opción. ¿Existe alguna revista donde Petroleum le puede traer una marca, un canal de salida de información? La adaptación a los medios digitales es muy importante. Definitivamente, yo creo que todo negocio tiene valor. Es cuestión de sentarse a medir ese valor, medir esa oportunidad y ver dónde puede haber interés de hacerlo. Es impresionante, en diferentes tipos de negocios, las empresas que están desarrollando plataformas de expansión geográfica, de expansión de líneas de producto y que buscan negocios que puedan llenar esos vacíos, sean geográficos, tecnológicos y estratégicos. Entonces, todo eso merece un estudio y lo primero es analizar qué es lo que se tiene en la mano y para ver cómo se puede proyectar. Ok, tiene la palabra Pedro Figueroa.
Mira, lo que acaba de decir Jorge me hace volver a la pantalla, ¿no? Luis Bielma, un extraordinario profesional, muy fiebroso del fútbol, como yo, ¿no? Él siempre estaba pensando en una pelota de fútbol. Fue quien, cuando fue director de producción en PDVSA, le dio un gran énfasis a las auditorías para la conservación del gas. Me tocó hacer 3 auditorías con 18 profesionales por 2 años, de extremo a extremo, sobre la producción y uso del gas. Esos conceptos que acaba de decir el amigo Edgar, le hacen a uno dar mayor capacidad para poder hacer las cosas en el sentido correcto. Luis, lamentablemente, pues falleció en estos días. Él hasta le puso a uno de sus hijos el nombre de Diego y no permitía que nadie le hablara mal de Diego Armando Maradona. Ese era su Dios para él. Entonces, esa conservación del gas que tan necesaria me hizo pensar en cómo usar el gas mejor. No quemarlo, no ventearlo. Y entonces fue en el año 1980, cuando yo tenía la empresa Sigeco desde el año 1973, pues promoviera por 10 años el darle mayor valor agregado. Estos conocimientos son básicos, que deberíamos promoverlo por todo lugar para que haya más inversionistas nacionales. Cuando hablamos del financiamiento, que si el plan Marshall en Europa y tal, para poder levantar nuevamente nuestra industria, a mí no me preocupa, conseguir reales es lo más fácil que existe. Más que si tenemos un país donde esa reserva ya es más que colateral para lo que sea. Y si es necesario, vamos a venderle pozos, yacimientos. Debe ser sumamente fácil conseguir financiamiento para lo que tenemos que hacer, ¿no? Ojalá que cambiemos pues de política y los que entren nuevos tengan ese concepto, esa confianza de que sí se puede, sobre todo si estamos apuntando a desarrollar al venezolano, que tenemos todo para hacerlo bien. Tiene la palabra Carlos Sánchez. Edgar, oye, muy buena tu presentación, muy enfocada a la parte del empresario pequeño mediano. La pregunta mía está orientada a este mismo proceso cuando tú vas a entrar en un merge, una adquisición, un merge de empresas mucho más grandes. Este proceso de una manera más compleja se aplica, ¿no? Es básicamente lo mismo. El proceso de una adquisición de cualquier tamaño es básicamente lo mismo. Aquí donde tal vez varía cuando es una empresa mayor es que todo lo que nos referimos hoy a objetivos personales se cambiaría por los objetivos de la empresa adquiriente, porque ya pues son diferentes. Aquí está enfocado a que una transición debe balancear los objetivos personales del dueño, que ha invertido toda su vida en su negocio y lo quiere transicionar. En el caso de una compra de una empresa grande, esos objetivos cambian y varían, y pasan a ser los de la empresa que está adquiriendo. Entonces, pero los procesos de evaluar el negocio, de evaluar la penetración del negocio que se está comprando o donde se va a invertir, de cuáles son los diferenciadores que tienen en producto, en tecnología, todo eso son los mismos. Además que los merges, por ejemplo, cuando es un merger, en el caso mío que trabajé tantos años con Baker Hughes, cada vez que hacíamos una adquisición de una empresa grande, entonces se evaluaba la complementariedad de la línea de producto, dónde estaban participando en los diferentes mercados, si hacía una evaluación que muchas veces había conflictos, por decirlo así, porque estaban participando en el mismo mercado y tenían que abordarse acciones de optimización y de fusión, etcétera, que no son fáciles. Pero los principios básicos
Respuesta corta a tu pregunta son los mismos. Carlos, Bueno, no hay más preguntas, ¿no? Ni más nadie el derecho a palabra. Entonces vamos a darle las gracias a Edgar por esta interesante presentación. Obviamente, nuestra audiencia no hay muchos empresarios, son pocos empresarios, por eso posiblemente las pocas preguntas. Pero creo que es de interés tener este tipo de información y yo creo que de utilidad. Gracias, Edgar, te lo agradecemos. Con Este, muchísimo gusto. Un par de comentarios de cierre. Eh, yo en realidad, pues con el conocimiento que tengo de la comunidad venezolana, hay más empresarios de los que uno piensa por muchísimas razones. Y entonces así tengamos una participación en un campo petrolero o tengamos una tienda de pequeños en alguna parte, yo pienso que hay, yo diría que hay más empresarios de los que pensamos. De pronto no están aquí hoy, pero la comunidad venezolana definitivamente está por el mundo haciendo empresa y algunos de estos conceptos pueden ser de utilidad. Y algunos ya lo están haciendo. no, y así es, en los emprendimientos de los venezolanos en el mundo son increíbles. Tú los ves, hay un programa, hay un canal que yo veo que habla sobre los emprendimientos de los venezolanos y son increíbles, de todo tipo de emprendimientos pequeños y poco a poco han ido creciendo en tamaño, ¿no?